Claro, Heimar. Aló. Y empezamos a grabar la conferencia. Perfecto, perfecto. Pues, doctor, es un gusto para nosotros siempre ser parte de la actividad. En esta ocasión, mis compañeros no pudieron estar, pero yo tendré el gusto de compartirles, pues, rápidamente un recordatorio sobre uno de nuestros productos a su disposición. Si ustedes me permiten un segundo. Listo. Listo. En esta ocasión, pues, como parte de nuestra parrilla promocional, nosotros tenemos a su disposición una marca que la mayoría de ustedes ya conocen, siempre pues nos permitimos recordarles, es nuestro Laprimox Cloud, nuestra propuesta en el tratamiento de procesos infecciosos en el caso de pacientes adultos y también, por supuesto, en pacientes pediátricos, ¿verdad? La Primox Cloud, recordándoles, me permito recordarles que es una molécula bioequivalente. Quiero hacer énfasis en que Eurofarma garantiza en todos sus productos de importación el respaldo científico de eficacia terapéutica comprobado en laboratorio. Es decir, se ha demostrado en laboratorio y ante las autoridades correspondientes que nuestro producto responde a las necesidades que debiera de responder de acuerdo a su prescripción, ¿verdad, doctores? A su disposición tenemos la presentación comprimidos, que ustedes ya la conocen, con la característica de tener 10 días tratamiento, es decir, 20 comprimidos, y en la presentación pediátrica, pues por supuesto un contenido de 70 ml, de 457 de ácido clavulánico, ¿verdad? Un excelente sabor a vainilla en nuestro medicamento y la cómoda posología de 2 dosis únicas diarias es lo que permite posicionar a la Primox Cloud como una excelente opción, como una clave para marcar la diferencia en el tratamiento de sus pacientes pediátricos, ¿verdad? Tengo entendido que en esta ocasión van a tratar el tema de infecciones respiratorias. Como ustedes bien saben, amoxicilina y ácido clavulánico también tiene aplicaciones en procesos respiratorios pediátricos, así que nos ponemos a su disposición con esta molécula que la encuentran fácilmente en todas las farmacias del área. Sin más, quiero agradecerles el espacio, doctora, un gusto para mí saludarle y en nombre de mis compañeros Manuel y David, siempre estamos para servirles en el sector. Buenas noches. Gracias, Heimar. Muy buenas noches. Y bueno, pues, doctora Mónica Rosales, sea usted bienvenida nuevamente acá con estos colegas que nos acompañan, ¿verdad? En tan importante tema, tan importante actividad que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y pues sí, realmente creo que en esta época de COVID, el tema de infecciones respiratorias y pues más en pediatría, ¿verdad? Se ha vuelto algo sumamente importante que deben de conocer y tener claro no solamente los pediatras, sino que todos los médicos en general, inclusive nuestro personal de enfermería o pues todo el personal hospitalario realmente, ¿verdad? Entonces, doctora, muchísimas gracias, bienvenida y el espacio es suyo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes, ¿verdad? La verdad es que es un gusto y como tú bien mencionabas, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a tener que empezar a ver ahorita con todo lo que es, pues, esta situación de coronavirus es estar, pues, justamente teniendo toda la posibilidad de tener algunos diagnósticos diferenciales que debemos de tomar en consideración, ¿verdad? Y que, por ende, pues, debemos tomar en cuenta. Ahorita estamos abriendo acá ya la presentación que por alguna razón anda haciendo algún comportamiento errático aquí, pero ya, ahorita se las ponemos. Aquí está. Ok.
Denme un segundito acá. ¿Qué mande? Le recuerdo a los participantes también, ¿verdad? Que si tienen alguna duda, no duden en hacerla. Pueden escribirla también en el chat de la conferencia o si les es más cómodo, pues enviármela directo para poder realizar la pregunta y responderla, ¿verdad, doctor? Perdonen ustedes, pero pasó una situación aquí con una persona de la familia que ahorita estaba ahí con un pequeño malestar de elevación de la presión arterial, entonces tenían 170, 105, entonces ahorita estábamos justo ahí diciendo qué tenía que hacer. Me disculpo por el atraso. Bueno, sin más, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es ajá. Bueno, ¿qué pasó esto? Ahí está. Listo. Bueno, am, sé que la infección respiratoria en pediatría es una de las cosas que nos vaya a tomar mayor detalle en la generalidad de los casos. Es, de hecho, junto con las deposiciones diarreicas y los vómitos, una de las causas más frecuentes de consultas pediátricas, tanto hospitalarias como en clínica. Entonces, de las cosas que tenemos que tomar en consideración acá es que debemos de anticiparnos al cuadro más grave de la entidad, que en este caso sería la insuficiencia respiratoria como tal. Entonces vamos a dar un panorama general a todo lo que es el proceso de las infecciones respiratorias. Y sin más, pues vamos a tener una pequeña introducción. Vamos a dar algunas diferencias desde nuestros pacientes pediátricos, las clínicas, causas, clasificación y tratamiento. Entonces vamos a irnos pues en ese orden. Por favor, en cualquier momento tienen ustedes la voz cantante si así lo requieren. Pues bueno, algo que me parece importante comentarles acá es que vean cómo no es un proceso, ¿de acuerdo?, que esté exento de presentarse en países con economías más solventes, ¿verdad? Esto es una situación a nivel mundial, como bien lo demuestra ahora también la situación de COVID-19, ¿de acuerdo? En Latinoamérica, de hecho, tenemos menos casos, por ejemplo, que el África subsahariana o el Asia del Sur, ¿de acuerdo? Pero obviamente la proporción entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, pues es prácticamente de 10-1, ¿de acuerdo? 15% de todas las muertes en menores de 5 años, ¿de acuerdo?, están causadas por procesos respiratorios. Y uno de los problemas acá es que, pues obviamente hay casi 1 millón de muertos por año, ¿de acuerdo?, en países como el nuestro, ¿verdad?, en países en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender acá? Bueno, pues primeramente que entre más rápido lo detectemos y entre más rápido utilicemos el tratamiento de manera apropiada, pues esto nos funciona mucho mejor. Este gráfico me gustó presentárselos ahorita, ¿de acuerdo? Porque a pesar de que tenemos la idea de que, por ejemplo, COVID es una situación que solo va a dar manifestaciones respiratorias en los adultos y adultos mayores, ¿de acuerdo? Realmente el paciente pediátrico ante las nuevas variantes del virus es susceptible de tener respuestas respiratorias como tal, además de las clásicas que ya se saben de fiebre, alteración de todo lo que es el aparato gastrointestinal, rash, ¿de acuerdo? O el síndrome post-COVID. Cuando nosotros vamos a hablar de infecciones respiratorias, ¿de acuerdo?, debemos de recordar que el parénquima pulmonar no está ahí solito, sino que también
requiere a pues su componente vascular y que en unión tanto el aparato alveolar como el componente vascular van a llevar los procesos básicos del aparato respiratorio que son la ventilación y la perfusión. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es un proceso de difusión que todos hemos visto en los primeros años de la carrera, ¿de acuerdo? Y que después la práctica clínica nos ha permitido ir reforzando. Y también no debemos dejar de recordar, ¿de acuerdo? Que esto va a estar regulado por un proceso neurológico que también me va a guiar la respuesta ah, respiratoria. Hay unas diferencias entre pediatría y adulto, ¿de acuerdo? Pues la verdad es que aquí les puse que, bueno, es una pequeña diferencia. Bueno, tan diferente es que un paciente lactante, ¿de acuerdo? Con el hecho de que tenga la nariz ocluida, es suficiente para que el trabajo respiratorio incremente, ¿verdad? Y entonces comprenderemos que tener, por ejemplo, rinovirus o adenovirus, que son infecciones que van a ser predominantemente del aparato respiratorio superior, pueden causarnos que el paciente tenga incremento del trabajo y eso nos cause incremento del consumo de oxígeno y pues nos pueda llevar a un proceso de insuficiencia. Nasobucal ya se da en el paciente pediátrico o adulto, ¿verdad? Los diámetros de la tráquea, pues van desde los 4 milímetros hasta los 18 milímetros en el adulto. Para hacer esto más visible físicamente, pues es solo con que tratemos de recordarnos del diámetro de un tubo 2.5 a tener el diámetro de un tubo 8, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los diámetros son bien distintos. La tráquea del paciente pediátrico es más blanda y por ende no va a tener tanto sostén y puede colapsar ante el incremento de la presión negativa en aquellos pacientes que están con trabajo respiratorio incrementado, ¿verdad? El cricoides, que ya es de todos conocidos que es nuestra región más pequeña, ¿verdad? La epiglotis, que también es un poco más larga, más flexible, ¿de acuerdo? Y pues obviamente que la posición y la entrada de la laringe va a estar a un nivel más alto que en el del adulto, que lo tiene ya en C5, por ejemplo. Y que nuestros niños tienen una lengua muy grande. Esas son de las diferencias que pueden tener, ¿de acuerdo? Acá lo graficamos, ¿de acuerdo? Vean cómo el paladar en el paciente adulto es un poco más alto que en el paciente pediátrico. Vean cómo está el ángulo epiglótico aquí, vean cómo está el ángulo epiglótico acá, es un poco más grande, ¿de acuerdo? Las cuerdas vocales aquí tienen una inserción más baja, aquí la tengo un poquito más alta, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Y pues bueno, es lo que ya habíamos mencionado en el cuadro anterior, en la forma de la epiglotis, en el diámetro de la vía aérea, etcétera, ¿verdad? Esta es una gráfica donde vemos la forma de cilindro que tienen en los adultos a su lado izquierdo en la gráfica A y en la gráfica B donde vemos la forma de cono que tiene nuestro paciente pediátrico. También vamos a tener diferencias y mayor tendencia al colapso cuando tenemos, por ejemplo, la posición del cráneo en donde ustedes ven, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, acá en esta posición de inflexión, el paciente ocluye sus vías aéreas, ¿de acuerdo? Razón por la cual la posición de olfateo o sniff, como también le dicen, ¿de acuerdo? Que yo le digo a la mamá, bueno, mira, disculpe, no es que lo comparen con, pero es como un perrito cuando está buscando su comida. Tiene que levantarlo para arreglar los ejes de la vía aérea superior, la tráquea y demás, ¿de acuerdo? Tienen un occipucio prominente, ¿de acuerdo? Aquí quizás nosotras, las mujeres que tenemos el cabello a veces un poco más largo y nos logramos hacer una cola y tratamos de dormir en decúbito supino con la cola de cabello colocada, pues obviamente nuestra cabeza tiende a hacerse hacia adelante en flexión y ahí desalineamos nuestros ejes, ¿verdad? Entonces es más o menos lo que sucede a un niño, ¿verdad? Estos son los diámetros, ¿de acuerdo? Para que vean las comparaciones en proporción. Y pues obviamente entonces saber que aquí al haber edema, porque el edema está hacia la parte interna del cilindro o del cono en este momento, ¿de acuerdo? Me va a incrementar también la resistencia
lo que va a hacer que el paso de aire sea más difícil. Además de eso, no es solamente la vía aérea como tal, ¿verdad? Podemos entrar en el detalle que, por ejemplo, en los niños menores de 2 años, los famosos poros de Kohn y canales de Lambert, que son formas de desahogar un alvéolo que es muy rápido y se llena muy pronto, pues también no existen en ese momento, no se han formado. Recuerden que el término de la fisiología pulmonar o de la maduración pulmonar en el paciente pediátrico se alcanza después de los 2 años de edad, ¿de acuerdo? Así es que, pues, por eso no es lo mismo la dificultad respiratoria tan pronta que puede tener un paciente lactante a la que puede tener un niño de más o menos unos 8 o 9 años, ¿de acuerdo? Entonces ya esto es distinto. Aparte, tenemos también el tórax como tal, como estructura torácica. Esto va a tener unas costillas que son mucho más blandas, ¿de acuerdo? No están tan osificadas como en el niño mayor o el adulto, y entonces, pues, si bien amortiguan más los golpes, ¿de acuerdo? Transmiten esa energía hacia los órganos internos, siendo más probable que un niño pequeño pueda tener contusión pulmonar, aun y cuando no tenga, por ejemplo, trauma con la costilla rota, por ejemplo. Cosa que en el paciente mayor o adulto, ¿verdad? Mayor me refiero a adolescente, niño mayor y adulto, no vamos a presentarlo tan comúnmente. Los músculos intercostales pues son mucho más débiles, al igual que el diafragma, y el abdomen, pues si ustedes recuerdan, los bebés son como panzoncitos, ¿de acuerdo? Entonces, pues finalmente no tienen tanto músculo recto que ayude también al movimiento del diafragma. A nivel central, también tienen una respuesta distinta hacia lo que es los niveles de hipercapnia para controlar el proceso. Entonces, aquí debemos de igual, detectar, intervenir, reevaluar, comunicarnos de manera efectiva y trabajar en equipo. Y el triángulo de la evaluación pediátrica, que es parte de lo que podemos ver en cualquier área del hospital. O sea, este triángulo ustedes lo pueden hacer en la emergencia, lo pueden hacer en los encamamientos, lo pueden hacer en las consultas externas, que les va a ser muy útil, ¿verdad? Y es muy práctico. Y uno de sus pilares es justamente la evaluación respiratoria y en ella vamos a ver los sonidos, la posición, la dificultad que el paciente pueda tener, que son los principios básicos, ¿de acuerdo? Pero como ya mencionamos desde un inicio que no vamos a tener solamente al alveolo ahí, ¿de acuerdo? Sino que tenemos el componente vascular, siempre es bueno observar la coloración de nuestros pacientes, que nos habla de cómo está la perfusión, ¿verdad? En el examen general, perdón que esté cambiando a cada rato el proceso de ya está, del video, ¿de acuerdo? Es importante, bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué voy a tener que evaluar la hidratación en un paciente que pues está con problema respiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, aquí hay dos razones, ¿no? Una es que obviamente nosotros al respirar 40 veces por minuto, si ustedes, y se lo digo por experiencia propia, o sea, si ustedes agarran el cronómetro y empiezan a respirar 40 veces por minuto, la verdad, después de 3 minutos siente uno la garganta terriblemente seca, ¿de acuerdo? Entonces, ahora imagínense en un bebé pequeño cuyo momento de frecuencia respiratoria es alrededor de los 30, pues ya entonces tener un nivel de respiraciones que van alrededor de los 40 a 60 por minuto, pues también me gasta la hidratación. Además de que no tengo la posibilidad de que el paciente esté ingiriendo la cantidad de líquidos que requiere, lo cual también hace que se me deshidrate. Por ende, el evaluar la fontanela, la presencia de llanto con lágrimas y el pliegue cutáneo siempre es importante para nuestros pacientes. El estado de conciencia, pues está de más decir, ¿verdad? Que nuestro sistema nervioso central es el alto consumidor de oxígeno. Así es que si tenemos un paciente que tenemos con déficit respiratorio, es esperable que la fase inicial esté sumamente irritable y luego de esto caiga cada vez en un nivel menor de conciencia. La cianosis y la coloración, pues ya es algo que se da por cajón. ¿Qué otras cosas debemos de evaluar? Pues ya propiamente lo que es el ejercicio respiratorio.
Tenemos acá el aumento o disminución de la frecuencia respiratoria, algo que debemos recordar siempre, que un paciente tenga déficit respiratorio y súbitamente disminuya la frecuencia respiratoria, no necesariamente implica que ese paciente está mejor, ¿de acuerdo? Inclusive puede ser la fase final del deterioro, ¿de acuerdo? Estridor es otra de las razones que tenemos que ver. Este es un sonido agudo de carácter musical que podemos escuchar al principio de la respiración, ¿de acuerdo? Y que pues obviamente va a implicar el edema o la obstrucción de la vía aérea superior. Las sibilancias, pues como su nombre lo dice, son básicamente sonidos que suenan como un silbido, ¿verdad? Que se presentan ya a nivel de la caja torácica y generalmente en la fase final de la respiración, o sea, la exhalación. El aleteo y las retracciones, pues que me hablan del proceso de incremento del trabajo respiratorio. La clínica también puede regularse en base al déficit que la paciente tenga o el paciente tenga. Si el proceso inicial es la hipoxemia, pues por supuesto de compensación vamos a tener taquicardia, vamos a incrementar la frecuencia respiratoria, el paciente va a encontrarse ansioso, puede tener también sudoración profusa, confusión, cianosis, puede alterarse la presión arterial también. Esto es en la fase inicial, vamos a tener hipertensión por toda la respuesta adrenérgica, ¿de acuerdo? Y la bradicardia, que ya sabemos es una fase final del proceso de insuficiencia. Las crisis convulsivas básicamente pueden asociarse con el cuadro propio de la hipoxemia. En el caso de la hipercapnia, pues lo que vamos a tener predominantemente son manifestaciones neurológicas como las que vemos acá, que es por el incremento de la presión intracraneana derivado de la vasodilatación generada por el incremento de CO2 y el efecto que esto tiene sobre la vasculatura cerebral. Bueno, y si uno quisiera tener un dato pues muy a grosso modo de cuáles son las constantes vitales que uno puede tener en un paciente pediátrico, pues aquí les dejo ¿qué será? Una tablita, un cuadrito, ¿de acuerdo? Bueno, continuando. Ok, ¿qué escucho? Algo que es importante es, bueno, ok, el aire lo escucho, no lo veo, ¿ok? Así es que de las primeras cosas que tenemos que ver es que la evaluación clínica del paciente pediátrico con insuficiencia respiratoria o infección respiratoria debe de ser completa. O sea, yo debo de ver su apariencia, debo de ver el movimiento de la caja torácica, debo de ver el movimiento de las alas de la nariz, debo de ver su apariencia. También debo escucharlo, debo percutirlo y debo de palparlo, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el ronquido me habla de problemas en la hipofaringe, amígdalas, un absceso periamigdalino, por ejemplo, obstrucción por la lengua o trauma. La disfonía, por el otro contexto, me habla de laringitis, traqueitis o cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, solo con que nosotros sepamos cuál es el síntoma o signo principal del paciente, podemos ir empezando a orientar nuestro diagnóstico. Sibilancias, pues vamos a hablar primordialmente de bronquios, ¿verdad? Y puede ser ya sea asma, bronquiolitis, alergia o cuerpo extraño. Entonces, vean ustedes acá, ¿verdad? Bueno, más bien dicho, vean y escuchen, ¿de acuerdo? Vean cómo este paciente está irritable, ¿verdad? Está buscando para todas partes, no encuentra como mucha interacción con la madre que la acompaña, ¿verdad?
Vean acá la retracción supraclavicular, subesternal y este sonido de foca, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, este es un chiquito con lo clásico del croup, ¿verdad? Listo. Vamos a regresar a la presentación. Listo. ¿Qué vemos? ¿Verdad? Ya escuchamos, ya vimos qué es lo que tenemos que ver vía aérea superior. Obviamente ahí tendríamos que vernos nuestro estetoscopio y ver también si hay oír también si hay sibilancias. En el ver, la apariencia general, los signos del aumento del trabajo respiratorio y algo sumamente importante. La vieja escuela era venir y bueno, el niño acostadito en la camilla, casi que pegadito, haciéndonos una sonrisa y aquí evalúenme que yo no me muevo. Eso no es así. Quien debe estar cómodo es el niño, no nosotros. ¿De acuerdo? Así es que si hay que tirarse al piso para examinar al niño, porque él se quiere quedar sentado en el piso mientras está jugando, pues nosotros nos tiramos al piso. Pero es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque un niño que va a tener insuficiencia respiratoria, por ejemplo, en una epiglotitis, va a estar en posición de trípode, ¿verdad? Así como lanzado hacia adelante, como pueden verme ahorita en la cámara acá, ¿de acuerdo? Lanzado hacia adelante, ¿de acuerdo? Para tratar de liberar el peso que pueda tener los componentes tenga para su comodidad, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa vamos a ver? Pues vamos a ver, obviamente, al paciente que pueda tener anomalías congénitas como la secuencia de Pierre-Robin, ¿de acuerdo? Entonces, es sumamente importante que, por ejemplo, pues a todos nos ha dado un catarro, perdón, que vayan a tener un poquito de tos, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con niños que tienen anomalías congénitas ya establecidas? Su posibilidad de insuficiencia respiratoria con infecciones comunes es mucho mayor, ¿de acuerdo? También, por otra parte, está el síndrome de Crusoe y el síndrome de Treacher-Collins, que son anomalías craneofaciales, que generalmente para mantener la patencia de la vía aérea en el momento inicial de vida van a requerir la colocación de aditamentos primordiales. Entonces aquí, además de que estos niños son completamente susceptibles también a infectarse por rinovirus, adenovirus, influenza, COVID, ¿de acuerdo? Listo. Encima de eso, ya tienen una vía aérea que ya es complicada, ¿de acuerdo? Y que exige además otros avances, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que nosotros sepamos recanular, etcétera, ¿no? Que ya, pues, es un complejo un poco más eh, tomado, ¿de acuerdo? Ok, el aumento del trabajo respiratorio lo vamos a ver en frecuencia, la postura de olfateo, el balanceo, el aleteo nasal, como ya hemos hablado, y la disociación tóraco-abdominal es lo más común. Fiebre, taquipnea, hipovolemia, ¿verdad? Acidosis metabólica, falla cardíaca son de las cosas que tengo que tomar en cuenta. Si es bradipnea, pues debo saber que puede ser hipotermia, que desgracias en Guatemala es poco frecuente, pues porque pues, no tenemos climas tan fríos, ¿de acuerdo? También puede haber lesión del sistema nervioso central. Recuerden que ahora, pues no sé qué tanto en Jutiapa, pero por ejemplo aquí en Guatemala la verdad es que hay mucho incremento del parque vehicular de motos. Y entonces el problema es que la gente ve muy cómodo llevar al niño en la moto en medio de uno y otro y al final pues también puede tener lesiones, ¿no? Así es que lesiones vehiculares en sistema nervioso central, trauma de cráneo, etc. También otra de las cosas que hemos visto es el incremento en el consumo de drogas que también tiene efecto y patologías infecciosas comunes como choque también me puede dar algunos otros problemas pulmonares, aunque no sea el origen de la sepsis. Bueno, y movimiento asimétrico, pues aquí ya entra más de todo, de trauma, ¿no? Neumotórax, derrames, hemotórax, cuerpos extraños o atelectasias. Ok.
Veamos a este paciente, por ejemplo. Ujú. Aquí, si ustedes ven, de acuerdo a una de las cosas que pues nos llamó la atención acá, es ese tejido, ¿verdad? Am, eh, si está todavía por acá o si vinieron porque no logro ver a todos los que estamos, si están por acá, la doctora Dalia Arevalo y la doctora Maricruz Ariza, pues se recomendarán muy bien de una de nuestras enfermeras, la enfermera Aide Leiva, ¿de acuerdo? No sé reproducir los videos, déjenme ver un momento. A ver, a ver. Voy a intentar reproducirlos nuevamente. ¿Me dicen si se ve ahí? Sí, doctora, sí se ve. ¿Sí? Ok. Me disculpo por el anterior, ¿verdad? Ok, entonces, como les decía, ¿de acuerdo? Eh, acá estamos. A ver, ahora déjenme que se me perdió la otra presentación. Estamos, les voy a decir. Ok, ahí está. Ok. Ahorita se me... Ok, listo. Acabamos de nuevo. Bueno, pues entonces les decía, listo. Entonces, hacíamos mención, si está por aquí alguno de nuestros colegas de la pediatría de San Juan de Dios, que tuvo conocer el gusto de conocer a la licenciada en enfermería y de Leiva, pues ella nos decía, niño que se queja, niño que nos deja, ¿verdad? Y esto es porque ya cuando el niño se queja, está tratando de, si ven ese niño, ese bebé, nunca abría la boca para quejarse, ¿verdad? Porque estaba tratando de mantener una presión que evitara el colapso alveolar, ¿de acuerdo? Y tenía incremento del trabajo respiratorio, como pudieron ver con el aleteo nasal. Entonces, es bien importante, ¿verdad? O sea, datos muy sencillos como ese pequeño quejido, hay que ponerle atención porque tiene una base fisiológica bien importante. Bueno, y estudios auxiliares que pueden pedir, pues por supuesto, pueden pedir gases arteriales, ojo que son difíciles de tomar en un paciente entre más pequeño, más difícil. Oximetría de pulso, que aquí el triángulo pediátrico nos ayuda otra vez, porque si el paciente no está bien cardiovascular, no perfunde bien, entonces nuestra sensibilidad para la oximetría no es la apropiada. El peak flow en algunos casos, como vamos a ver, y la placa de tórax, que es mandatoria, ¿verdad? El PIUS es una escala de valoración que se complementa con el triángulo de evaluación pediátrico. Y bueno, pues este me da un poco más de datos y me ayuda a cuantificar a ese paciente, ¿verdad? Entonces aquí solo vean, si yo necesito más de 3 litros por minuto para mantener una buena saturación, ese paciente está más grave. Si tengo más de 6 litros, ese paciente no está bien, ¿verdad? Entonces, ya yo puedo complementarlo acá, ¿de acuerdo? Para poder tratar de hacer una evaluación de agudeza en la respuesta del equipo médico, ¿no? Causas. Bueno, pues claro, ¿verdad? Por supuesto, todos nosotros decimos, bueno, son infecciones respiratorias, pues por supuesto. Las infecciones respiratorias, pero, ¿de acuerdo? ¿Dónde?
Las infecciones respiratorias me pueden causar problemas en la vía aérea si están localizadas y pueden ser superior o inferior. Superior me voy a hablar, bueno, no nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, una sinusitis, ¿verdad? Ni un, ni un catarro, pero sí una epiglotitis, por ejemplo, ¿de acuerdo? E inferior son básicamente, pues, neumonías, como todos los hemos conocido. Algo importante, la obstrucción o la restricción. Todo paciente que tiene algo que comprometa el alveolo, es decir, un trauma, es decir, una neumonía, ¿de acuerdo? Ese paciente, su alveolo no está bien, su alveolo no se distiende, no se abre, tiende a estar colapsado. A eso le hablamos como restricción. Obstrucción es justo como cuando cerraron la conora, no dejaban pasar, no dejaban salir, ¿de acuerdo? Entonces ahí estoy hablando de vías de conducción, que es precisamente, básicamente, el bronquio, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo decir, bueno, ok, bronquiolitis es obstructivo, neumonía es restrictivo, contusión pulmonar por trauma es restrictivo, asma es obstructivo. Entonces solo recuérdense, ¿qué estructura está dañada? Alveolo, restricción. Bronquio, obstrucción. Así de sencillo. Y pues claro, el diagnóstico específico también nos va a ayudar. En superior, pues ya hemos mencionado algunos acá, ¿qué otros me falta? Cuerpo extraño, quemadura. En inferior, pues otra vez acá, ahogamiento, también es una de las cosas que pues tenemos que tomar en consideración, pero no vamos a intentarnos mucho por hablar un poco más de procesos infecciosos. Aquí hay un poco más de detalles si ustedes lo quieren ver por un proceso hemodinámico, que es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Si son pacientes con cardiopatías congénitas o con choque séptico, miocarditis y falla cardíaca. También cuando se nos pasa el agua de la mano y entonces nos vamos del otro lado, o sea, cuando los sobrehidratamos, como hablábamos la vez anterior, ¿de acuerdo? O también, pues obviamente cuando tenemos niñas que pues, ya están en un proceso de adolescencia y tenemos el hecho de que ya, por ejemplo, ya tienen manifestaciones de lupus o algunas otras enfermedades, pues también podemos tener embolias pulmonares. Neumonías, enfermedades de vías aéreas, parálisis de cuerdas vocales, también es algo que nos tenemos que tomar en cuenta. Tumores, patologías del sistema nervioso central, infecciones, sobredosis de drogas, Guillain-Barré, miastenia gravis, traumas medulares, tétanos, traumas torácicos. Bueno, y si nos vamos propiamente a la neumonía, que es lo que más vamos a lo que vamos a ver en general acá, que también vamos a ver otros cuadros, ¿de acuerdo? El Streptococcus galacti, la Listeria monocitógenes y E. coli son muy comunes en el periodo gris, ¿verdad? Y en el neonatal inmediato. Y van cambiando, o sea, Mycoplasma pneumonia, neumococo, Staphylococcus aureus, al momento de cambiar las edades. Algo que es importante, vean acá cómo esta epiglotis no se ve de la forma que habitualmente nos lo ponen, que es una vía aérea mucho más amplia y cómo colapsa completamente al momento de la respiración. La laringomalacia es una de las cosas, y más si tienen pacientes que fueron atendidos en las unidades de cuidado intensivo neonatal y pediátrico, ¿verdad? Y han tenido intubación orotraqueal, pueden tener. El croup viral, así es como se ve, ¿verdad? En lugar de tener ese circulito bonito, tenemos un triángulo o un vértice nada más, que es más difícil de, pues que el aire entre, es una obstrucción, ¿de acuerdo? El clásico signo de lápiz que ven aquí, ¿de acuerdo? Contrario a la tráquea que pues tiene todo su trayecto. La epiglotitis, que a Dios gracias, luego de tener la inmunización ya incluida dentro del esquema nacional de vacunación contra hemófilos influenza, pues vino en picada, ¿de acuerdo? Pero aquí es importante, como todos sabemos, la pandemia de COVID ha pegado en todas partes, inclusive pues hemos tenido
momentos en los cuales nos hemos quedado sin algunas vacunas, entre ellos hexa y pentavalente, ¿verdad? Entonces, y ahí de cajón nos tachamos hemófilos influenza. Así es que nuevamente vamos a tener algunos casos en los cuales la vulnerabilidad a este germen pueda llevarnos a tener esto. Así es que la epiglotitis no es algo que ya dejamos de tener en el cajón de patologías que no existen. Siempre es que hay que tenerlo. Aquí si ustedes ven, pues no se ve ni siquiera la entrada, ¿verdad? De acuerdo, de hecho, generalmente son traqueotomías de urgencia, ¿verdad? El absceso retrofaringeo, pues aquí ven cómo el espacio está incrementado, vean cómo la vía aérea está empujada hacia adelante y aquí está pues todo el espacio ocupado. Y aquí pues les puse un cuadro que resume cómo poder ver las características de las 4 patologías de vía aérea superior más comunes: croup, epiglotitis, traqueitis y absceso. Vean cómo generalmente la traqueitis y el absceso van a tener un prodromo viral entre 7 y 10 días antes. La epiglotitis es muy rápida, se instaura en 12 horas el proceso infeccioso, ¿de acuerdo? Y el croup es más gradual, ¿verdad? O sea, es una enfermedad que va pasándose más. Las diferencias de las edades, ¿verdad? 6 meses a 4 años, de 2 a 8 años, de 6 meses a 8 años y menores de 5 años. Acá está la causa principal patológica que va a involucrar tanto supra como eh, subglótico, ¿verdad? Cómo es el comportamiento de procesos fáciles que nosotros podemos anexar a nuestra evaluación, como la fiebre, ¿verdad? La característica de la tos, el babeo, eso es clásico, ¿verdad? O sea, el niño no traga porque pues, el sistema está obstruido, ¿verdad? O sea, y ese edema ya compromete también parte de lo que es el área esofágica. Y la voz, que pues a veces en el caso del niño lo que vamos a oír es el llanto, ¿de acuerdo? Y la apariencia. Ahora entonces vean cómo la evaluación es global. Aunque el sistema afectado sea el respiratorio, la evaluación siempre, siempre debe ser global. Asma, que es otra de las patologías que podemos ver, ¿de acuerdo? Y que, ojo con esto, porque no son infecciones respiratorias. ¿Por qué asma? Porque la principal causa del deterioro agudo en el asma o del no control en el asma es que tengamos una infección respiratoria. Entonces, debemos de estar también pendientes de que aquí, porque se veía muy bonito, ok, obstrucción, bronquios, restricción alveolo, pero aquí el problema es que el patrón es mixto y la insuficiencia se puede presentar más rápido porque tengo ambos componentes, ¿de acuerdo? Así es que, pues ya todos sabemos que el asma es una inflamación crónica de la vía aérea, ¿de acuerdo? Así es que es parte de lo que solo tenemos que recordar. Y que obviamente no es lo mismo atravesar por el oxígeno esta capa a atravesar esta parte, ¿verdad? Les digo, bueno, esto es como tener un taladro y atravesar un tabla yeso, y aquí tener un taladro y tratar de atravesar un bloque. Entonces hay que hacer más potencia, hay que hacer más dificultad, más esfuerzo, ¿no? Bueno, el pulmón sano, pues que así quisiéramos que fueran todas nuestras vías aéreas, ¿de acuerdo? Vean como que está patente, la relación ventilación-perfusión está muy bien, etc. Aquí no, ¿verdad? Aquí hay un proceso inflamatorio, obstrucción, restricción si hay un componente neumónico asociado. Siempre es bueno, ¿verdad? Tener la categorización a nivel internacional. Obviamente, pues no en todos nuestros hospitales, por ejemplo, puede haber un espirómetro, por ejemplo, o no todo el tiempo vamos a tener un neumólogo a la mano que esté con nosotros en el acompañamiento, pero sí podemos tener un peak flow, ¿de acuerdo? Y en base al peak flow podemos categorizar muy bien a nuestros pacientes y atacar en base a eso, ¿no? O sea, a la par del antibiótico para la infección, vamos con el broncodilatador y el esteroide, ¿de acuerdo? Que es algo que tiene que conjuntar. Y estamos aquí, este es el peak flow. El peak flow realmente son cosas muy fáciles de usar. Ojo, están bien para pacientes mayores de 5 años. Los niños menores de 5 años es terriblemente difícil que logren hacer el proceso de cerrar la boca, tener la boquilla firme y exhalar
muy rápido. Entonces, generalmente soplan, ¿verdad? Pero es un poco más complicado. Pero bueno, si tenemos un niño de una mayor edad, pues no sé, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, vía aérea superior, vamos a ver piglutitis, croup, traqueitis bacteriana, absceso retrofaríngeo. Esas son las principales causas infecciosas. En la vía aérea inferior, pues básicamente la infección respiratoria predominante es la neumonía, ¿de acuerdo? Y aquí los gérmenes van a ser desde gram negativos como E. coli, Listeria monocitógenes y la asociación también del estreptococo del grupo B, hasta los clásicos Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, estafilococo que ya lo había mencionado en el paciente mayor, ¿de acuerdo? Entonces son de los dos, ¿de acuerdo? Recordar que, pues claro, vamos a tener siempre un proceso inflamatorio muy grande con ocupación por líquido, migración de sustancias reactivas de la inflamación, liberación de óxido nítrico, etcétera, ¿no? Y que pues si llevan, nuestra meta es frenar el proceso y permitir el proceso de reparación con el mínimo daño, ¿de acuerdo? Que es algo que estamos siempre en busca de. Claro, si yo les pusiera a alguno de nuestros estudiantes, tanto de grado como de posgrado, y les digo, bueno, ok, listo, interpréteme esa radiografía, pues claro, ¿verdad? Lo primero, tiene un infiltrado broncoalveolar bilateral que solamente respeta los ápices, pero pocos verán, de acuerdo, este enchinchamiento mediastinal, pocos verán esta cardiomegalia. Entonces, así como decimos, el examen físico tiene que ser global, la interpretación de las ayudas diagnósticas también debe de ser completa, ¿de acuerdo? Desde que si tiene una fractura, ¿de acuerdo? Porque pues, tuvo un trauma, hasta que si tiene una silueta cardíaca que no es normal, ¿verdad? O sea, siempre recuerden sacar el índice cardiotorácico así el paciente venga por una neumonía clásica. ¿De acuerdo? Eso ayuda a formar el hábito, ¿de acuerdo? Entonces, siempre de afuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Haciendo comparativos entre ambos en tórax, ¿de acuerdo? Viendo cómo es la forma de la silueta, el índice cardiotorácico y no olvidando el mediastino. Y claro, ¿verdad? Esto es un error, ¿de acuerdo? Traten siempre de que el paciente tenga la menos cantidad de artefactos de monitoreo al momento de hacer pues obviamente las evaluaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los pueden ver muy bien, los electrodos, ¿no? Ok, algo sencillo también, ¿verdad? La Organización Panamericana de la Salud en el 2019 lanzó su última actualización al respecto de la clasificación de las infecciones respiratorias agudas en niños con tos, dificultad respiratoria o ambas. Pero esta es la última actualización porque justo coincide antes de la pandemia de COVID-19. Y de hecho, para saber, usaron esta para de ahí sacar los casos graves de COVID-19 y los casos moderados y leves, de acuerdo en base a esta misma clasificación. Entonces, vean acá la estandarización de la frecuencia respiratoria. O sea, una vez el paciente está polipneico, tiene fiebre, tiene tos, neumonía. Listo. ¿De acuerdo? Si es severa, ya cuando tenemos una retracción subcostal. Si aparte de eso ya tenemos convulsiones, el niño está muy tranquilo o demás, pues obviamente ya entra a muy severa. Y algo que es importante para nosotros, si está malnutrido, ¿de acuerdo? Bien importante para tomar en consideración. Y bueno, el triángulo de evaluación pediátrica, ¿de acuerdo? Me puede permitir desde un nivel 5, que no es urgente y que el paciente puede quedarse pues en la banca o en el área de espera para poder ya pasar a la evaluación, a el paciente que está afectado en los tres lados, en la apariencia, la circulación y la respiración, que esa es una urgencia, córrele porque si no, no va a alcanzar.
Entonces, empecemos a tratar, ¿de acuerdo? Las medidas generales, primero, es mantener la vía aérea permeable, ¿verdad? Si ustedes reciben al niño y lo lleva la mamá y la mamá lo lleva todo doblado, deben de ponerlo en una posición que sea patente para él. Si el niño está consciente y está adaptando una postura de comodidad y patencia de su vía aérea, permítanle mantenerla hasta que ustedes tengan todo el equipo para poder dar la asistencia. Hidrátenlo, ya dijimos por qué podemos estar deshidratados. Traten la fiebre siempre va a aumentar el consumo respiratorio y eso siempre lo va a pagar el aparato respiratorio. Eviten la depresión del sistema nervioso central, hipoxia, hipercapnia. Den tratamiento etiológico, pues claro, o sea, tengo infección, antibiótico. Tengo trauma, estabilizo. Tengo falla cardíaca, soporto el cardiovascular. Tengo sepsis, ayudo a la sepsis. Tengo infección del sistema nervioso central, trato la infección. Tengo sobredosis, de drogas, pues bueno, ok, pongo los antídotos o doy las medidas de soporte para acelerar la depuración, ¿verdad? Entonces, siempre vamos uno con otro. Y medidas específicas, oxigenoterapia, que la vamos a ver en un momento. Ventilación mecánica no invasiva, sea presión de soporte, PAP, CPAP, ¿de acuerdo? O ventilación mecánica invasiva. Ojo, la cánula de alto flujo no es ventilación invasiva, es soporte de oxigenación, ¿de acuerdo? O sea que entra todavía en oxigenoterapia. Y bueno, pues entonces aquí está la clasificación en sistemas de alto o bajo flujo, ¿de acuerdo? Aquí vemos la cantidad de oxígeno o FiO2 que podemos tener, ¿de acuerdo? Y la cantidad de litros por minuto que se puede tener, ¿de acuerdo? Acá es importante mencionar la cánula binasal, si bien puede llegarse hasta 6 litros por minuto, ¿de acuerdo? Que alcanza un 44%, se recomienda que nunca se pase de 3 litros por minuto, porque da mucha turbulencia, da mucha lesión a nivel de la mucosa nasal y realmente no favorece o mejora el cuadro clínico, ¿verdad? A menos que estemos hablando de cánula de alto flujo, que ahí es otro cantar, ¿verdad? Bueno, aquí está, pues por supuesto tenemos que tener mascarilla con reservorio. Es importante, si estamos en una emergencia y tenemos un paciente con incremento del trabajo respiratorio, siempre vale más que de menos. Entonces, alguien les puede decir, ay, qué exagerado, le hubieras puesto carbamazepam y con eso hubiera tenido. Pues sí, pero le puso un sistema de mascarilla con reservorio, perfecto, está bien. Después le puede ir reduciendo el oxígeno, ¿de acuerdo? Es mejor correr para respiratorio. Si mi CO2 es normal y lo único que tengo es hipoxemia, es básicamente una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a necesitar es oxígeno, ¿verdad? Entonces, si tengo una saturación de 90 con una frecuencia respiratoria que disminuye porque ya está más cómodo el trabajo respiratorio, pues continúo con el mismo tratamiento y solo tengo la cánula nasal o la masilla que le hayan colocado. Pero si no está bien, no retrasen, pásense a cánula de alto flujo, ¿verdad? Si la respuesta es buena, bueno, pues ya se quedan con el mismo tratamiento. Pero si no, ¿de acuerdo? Si el paciente persiste con taquipnea o incrementa la frecuencia respiratoria o el estado del paciente la taquipnea o la en eso se empieza la elevación de su carbono, no tiene